Donald Trump y Keir Starmer, dos caras de una misma moneda de poder y de alianzas transatlánticas. Dos figuras ideológicamente muy distintas y que sin embargo significan este día en Reino Unido, también mañana, una especie de relanzamiento de las relaciones en tiempos de profundas crisis. Vamos en breve por el detalle de estas y otras noticias. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una bienvenida por todo lo alto por parte del rey Carlos III y del propio primer ministro de Reino Unido, el laborista Keir Starmer. Una visita que ha generado también protestas en el corazón de Londres. Israel anuncia un corredor que da a los gazatíes 48 horas para huir de la ciudad de Gaza. Ocurre el mismo día en que la Unión Europea estudia sanciones comerciales y personales contra Israel y líderes de Hamás. Y en medio de las fuertes tensiones con la administración Trump, la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó la tasa de interés en 1/4 punto porcentual y anuncia 2 rebajas más para este año. El Reino Unido lo hizo, le extendió una larga alfombra roja a Donald Trump, quien de paso se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en realizar 2 visitas oficiales a ese país. En su primer día de visita, Donald Trump y su esposa Melania Trump fueron recibidos por la familia real en el castillo de Windsor y se les dio la bienvenida con una guardia de honor, que es el máximo gesto protocolario para un jefe de gobierno. Mucha pompa de parte de los reyes, pero como veremos en el siguiente informe, no todos estaban felices. Una entrada impresionante. El presidente de Estados Unidos y la primera dama llegaron al castillo de Windsor en helicóptero en la madrugada del miércoles, aterrizando directamente sobre el césped. Fueron recibidos por el príncipe Guillermo, la princesa Catalina de Gales, el rey Carlos III y la reina Camila. La pareja presidencial fue conducida en carruaje a una gran recepción, donde disfrutaron de un espectáculo lleno de pompa y ceremonia sin precedentes en su segunda visita de Estado a Reino Unido. Unos 120 caballos y 1.300 militares participaron en, según las autoridades británicas, la mayor bienvenida ceremonial militar para una visita de Estado a Reino Unido de los últimos tiempos. Pero no todos en Reino Unido fueron tan hospitalarios. En Londres, miles de personas protestaron contra la visita, criticando a Trump por diversos motivos, desde su posición respecto a Ucrania e Israel hasta su vínculo con el fallecido violador Jeffrey Epstein. No es normal que un presidente sea invitado a 2 visitas de Estado y no deberíamos tratar a Donald Trump como un presidente normal. Está socavando la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho en Estados Unidos. Es una amenaza para la seguridad y la prosperidad de todo el mundo. No deberíamos tratarlo como un presidente normal y no deberíamos honrarlo, especialmente por sus espantosas políticas. Queremos mostrarle a Donald Trump y al gobierno del Reino Unido la importancia de los derechos humanos para la población británica. Vemos con desesperación el retroceso de derechos en Estados Unidos y queremos decir no en nuestro nombre y señalar lo que está mal y también mostrar la firmeza del apoyo a los derechos humanos y por qué son importantes para nosotros en el Reino Unido. Otros fueron menos despectivos. Me cae bastante bien Trump. Creo que hace un buen trabajo. Está intentando que Estados Unidos vuelva a ser grande y creo que necesitamos a alguien así en Inglaterra. Más de 1.600 policías fueron desplegados por toda la ciudad para garantizar la paz. Mientras, en Windsor, Trump disfrutó del tradicional vuelo de los Red Arrows, la escuadrilla acróbata de la Real Fuerza Aérea Británica. Trump tiene reuniones programadas con el primer ministro Keir Starmer para el segundo y último día de visita este jueves, mientras Londres se prepara para nuevas protestas. Y vamos por los detalles hasta Londres para encontrar al periodista Fernán González. Fernán, en primer lugar, los medios británicos y estadounidenses hablan de una visita de Estado histórica, cuáles son los puntos neurálgicos y también de interés común entre 2 mandatarios tan ideológicamente distantes. Sí es, según Trump, Keir Starmer es un liberal que le cae bien. Jenny, 6 puntos neurálgicos. El primer ministro y los miembros de su gabinete han hecho todo lo posible por no hacer ninguna declaración que se considere hostil al presidente y a sus políticas. Al contrario, de todas formas, entre los asuntos en que Washington y Londres divergen están los aranceles al acero británico, la renuencia de Trump a tomar sanciones contra Rusia y comprometerse con la protección militar de Ucrania, además del reconocimiento
del Estado palestino que está previsto para el mes próximo. De interés común está el facilitar la construcción de centrales nucleares y las inversiones estadounidenses en tecnología e inteligencia artificial, y a tal efecto se firmará un convenio durante esta visita. Hernán, pero en este contexto, ¿cuánto se puede esperar también de esta alianza, una alianza que por lo demás decíamos genera también un fuerte rechazo entre sectores progresistas británicos? Esa es la gran pregunta. En lo económico, si los planes marchan bien, los resultados serían beneficiosos para empresas estadounidenses y también para la economía británica. Sin embargo, la cuestión es cuánto tiempo pueden durar estas cordiales relaciones en lo político, más allá de la pompa de la ceremonia de hoy, cuando Trump es tan impredecible. Para algunos, Starmer agotó la munición diplomática de una visita de Estado tan temprano en esta presidencia. La esperanza es que el profesado afecto del presidente por el rey Carlos, la familia real británica, y por Escocia, de donde es originaria su madre, además de la cercanía con Starmer, sigan siendo elementos que mantengan sólidas estas relaciones entre los dos países. Hernán González, muchas gracias. En Londres. Es a ustedes. Y en otros asuntos de este día, el ejército de Israel afirma haber abierto una ruta de salida adicional para que los habitantes de la ciudad de Gaza se desplacen hacia el sur del enclave. Para ello tendrán 48 horas. Israel ha intensificado su ofensiva en el norte de la franja con el objetivo de ocupar la mayor ciudad, la de Gaza. El ejército israelí argumenta que allí se ocultan miles de milicianos de Hamás, mientras que cientos de miles de gazatíes permanecen en la zona. Aquellos que decidieron salir describen los continuos bombardeos en una ciudad en ruinas. Folletos de advertencia lanzados desde el aire por el ejército de Israel. Abu Mohammed, de 63 años, se topa con uno que dice: está en una zona peligrosa, evacúe de inmediato, incluso si es a pie. ¿A dónde iríamos? No me marcharé. No hay lugar a donde ir. Si vamos a morir, moriremos aquí. Las autoridades sanitarias bajo el control de Hamás aseguran que los intensos bombardeos de las últimas 24 horas han matado a decenas y que la cifra de muertos de una guerra de casi 2 años ya sobrepasa los 65,000. La situación en la franja de Gaza es catastrófica y trágica. El mundo tiene que detener estas masacres y parar la invasión de Ciudad de Gaza y el desplazamiento de sus habitantes. Mientras tanto, Israel continúa enviando más tanques y tropas que se adentran en el enclave para avanzar en la operación terrestre sobre la mayor ciudad de Gaza. Afirman que es el último bastión de Hamás. Lo que alguna vez fue hogar para 1 millón de palestinos, hoy simboliza el éxodo. Israel confirmó que 350,000 residentes ya han salido de la ciudad. Escenas de palestinos huyendo muestran el embotellamiento en la carretera hacia el sur del enclave. Israel dice que abrió una segunda ruta de salida, la carretera de Saladino, pero solo por 48 horas. Una carrera contra el tiempo para que los gazatíes huyan antes de que sea demasiado tarde. La Unión Europea ha planteado este miércoles su iniciativa más dura hasta ahora contra Israel para que el gobierno de Benjamin Netanyahu ponga fin a la guerra en Gaza. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, propuso sanciones comerciales y políticas contra funcionarios y colonos israelíes e importantes líderes de Hamás. La Comisión Europea planteó sancionar a 2 ministros de extrema derecha del gobierno de coalición de Netanyahu. Se trata del titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del responsable de seguridad, Itamar Ben-Gvir. La iniciativa también propone sancionar a colonos extremistas israelíes, así como a 10 líderes de Hamás, organización islamista considerada terrorista por la Unión Europea. La iniciativa de carácter político, sin embargo, necesita el voto unánime de los países miembros para que sea aprobada. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, advirtió desde redes sociales que cualquier acción contra Israel recibirá una respuesta adecuada. Y queremos ampliar naturalmente esta noticia, lo hacemos con la periodista especializada en política europea, María García Sornosa. María, un gusto de verte, y lo dicho, la iniciativa necesita un voto unánime de los socios europeos y hasta ahora no parece haber quórum. ¿Qué veremos entonces?
Sí, Jenny, es la primera vez que la Comisión Europea pone sobre la mesa este tipo de medidas punitivas contra Israel. Lo hace con más de 65.000 muertos en la Franja de Gaza y a las puertas del segundo aniversario de los atentados terroristas de Hamás. En Bruselas, en cualquier caso, insisten en que el objetivo no es castigar a Israel, sino aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. En la parte comercial, lo que se quiere es poner aranceles sobre parte de los productos israelíes que llegan al bloque. Se estima que tendría un valor de 227 millones de euros en las arcas israelíes, pero para ello hace falta mayoría cualificada. No está muy claro cuáles serán los números, pero sí que va a ser clave lo que hagan países grandes y hasta ahora reticentes como Alemania o Italia. Las sanciones a los ministros israelíes y a los colonos extremistas y violentos sí que necesitan unanimidad. Hungría ya lo ha votado en el pasado, por lo que no va a ser fácil. Incluso si se consiguen estos votos, lo que va a pasar después es que la Unión Europea lo tiene que notificar a Israel a través del Consejo de Asociación y después faltarían otros 30 días para que estas medidas entraran en vigor. María, y hoy ha sido también muy comentado cómo Kaja Kallas respondía en la conferencia de prensa posterior a la aseveración de un periodista que dijo que Europa no está haciendo demasiado o lo suficiente por Gaza. ¿Cómo respondió la jefa de la diplomacia europea? Sí, pues Kaja Kallas, Jenny, ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que Europa es el principal actor internacional que más ayuda a aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y también el principal donante de ayuda humanitaria a Palestina. Otra de las grandes preguntas que han surgido a lo largo del día aquí en Bruselas, Jenny, es que ¿por qué ahora? Hay varios elementos que lo explican. Por un lado, esa presión de las opiniones públicas europeas, también el empeoramiento de la situación sobre el terreno en la Franja de Gaza con esos intentos de ocupar la ciudad de Gaza y, no menos importante, también una cuestión política, que es que Ursula von der Leyen está sintiendo la presión porque, por ejemplo, dentro de varias pocas semanas va a enfrentar 2 mociones de censura en el Parlamento Europeo, una institución que ha sido muy crítica con su gestión o falta de gestión con Israel. María García Sornosa, muchas gracias. En Bruselas. Un placer. Y la periodista Maya Siminovich tiene más detalles en directo desde Tel Aviv por este asunto. Maya, muchos saludos. ¿Cómo han caído estas noticias allá en Israel? En realidad solamente ha habido una respuesta oficial, que es la del ministro de Exteriores, Gideon Saar, que ha respondido acusando a la Unión Europea de un acto inmoral y también devolviendo diciendo que si esto sucede y de verdad se implementa, Israel va a usar las mismas armas contra la Unión Europea. Pero sabemos que si va a salir perjudicado a alguien aquí es Israel, porque la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, nada menos. Es algo que los periodistas y analistas están muy preocupados. Si esto sucede, Israel sufrirá todavía más de lo que está empezando a sufrir con esta guerra. Lleva 5 años en los que el costo de vida va en aumento de manera sostenible. Y además, Netanyahu hace 2 días hizo una alusión casi premonitoria diciendo en un foro de economistas que Israel debe prepararse para un aislamiento y que debería convertirse en una Atenas y una super Esparta, diciendo que debería ser autosuficiente. Esto hizo que la bolsa de Tel Aviv bajase en picado y los comerciantes, los industriales, los inversores muestran muy serias preocupaciones de que todo esto sea sostenible. Maya Siminovich, muchas gracias. En Tel Aviv. Y vamos con la noticia económica y financiera de este día con Andrés Blumenkrantz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Sí, se esperaba con ansiedad la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que por primera vez en la presidencia de Donald Trump y después de meses de presión de la Casa Blanca, redujo las tasas de interés en 1/4 punto. Es un recorte bastante menor al que venía exigiendo el presidente republicano, en el orden de los 3/4 punto porcentual. Finalmente, la entidad monetaria rebajó los tipos de interés en 0,25 unidades. La tasa se ubica de esta manera entre el 4 y el 4,25%. Es además el primer recorte de tasas de la Reserva Federal desde diciembre del año pasado. La Fed mantiene, mientras tanto, intacta su proyección de inflación para el año en curso, la sitúa en un 3% por encima de su meta del 2%, en momentos en que los precios de Estados Unidos han comenzado a absorber los efectos de los aranceles de la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump.
Y de esto, por supuesto, vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera Ana Nieto, escuchándonos allí en Nueva York. Ana, la Reserva Federal abre la puerta a más rebajas, pero hay mucha incertidumbre ante la posibilidad de futuros recortes. ¿Qué ha explicado, qué perspectiva ha dado Powell en este sentido? Sí, Powell ha hecho mucho énfasis en explicar que aunque hay un impacto inflacionista y no se espera volver al objetivo del 2% hasta el año 2028, y ya son años de inflación, la balanza de riesgos se inclina ahora por el mercado laboral. Aunque cree que el efecto de los aranceles puede ser temporal, teme efectos persistentes y dice que no puede asegurar esta previsión, pero también tiene que asumir el riesgo que es menor en materia de precios que ahora mismo en materia de empleo. Y por eso hoy esta rebaja. No obstante, hay mucha división entre los miembros de la Reserva Federal en este momento sobre qué hacer en el futuro y ha aclarado que, dada la complicado de la situación, no hay caminos sin riesgos a la equivocación. No ha mencionado la palabra estanflación, es decir, un bajo crecimiento con inflación, pero sí que ha dicho que no es increíblemente obvio qué es lo que tienen que hacer. No hay convicción en más recortes de cara al futuro. Hoy ha calificado, de hecho, esta rebaja como una gestión de riesgo y no como el principio de un ciclo de movimientos destinados a estimular la economía, algo que ha dejado a los mercados bastante poco impresionados. Casi todos los índices han cerrado a la baja, menos el Dow Jones, que es muy volátil, y el Russell 2000 de pequeñas empresas, y el bono a 10 años ha subido su rentabilidad. Ana, además de incertidumbre y tensión entre variables económicas, también hay tensión e incertidumbre política en esta puja entre Trump y la Reserva Federal, con el consiguiente impacto en la independencia del Banco Central de Estados Unidos. ¿Ha dicho algo sobre esto Powell? Powell es un hombre extremadamente cauto, como corresponde al puesto que tiene, y hoy en la reunión ha dado la bienvenida al último gobernador de la Reserva Federal, nombrado por Donald Trump, Stephen Miran, quien tiene una licencia sin sueldo como asesor económico de la presidencia para estar 4 meses en la Fed, algo que no tiene precedentes. Miran es la única persona en la reunión que ha abogado por una rebaja de tasas de interés de medio punto, como quiere el presidente, para acelerar la rebaja del precio del dinero. Pero Powell no se ha pronunciado sobre otros ataques que ha lanzado tanto el secretario del Tesoro como el propio Trump sobre uno de los gobernadores de la Fed. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Informaciones ahora de América Latina con mi colega Jenny Pérez. Ponemos atención, Andrés, lo que ha pasado en Colombia, porque allí, casi una década después del acuerdo de paz en Colombia, 7 integrantes de los últimos mandos de la FARC fueron condenados a 8 años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel. La sentencia les considera máximos responsables de la política de secuestros de esa organización que entre los años 1993 y 2016 raptó a más de 21.300 personas. Los exguerrilleros tendrán restricciones a la movilidad, deberán colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado de los territorios en los que operaron. Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el acuerdo firmado en 2016 entre la FARC y el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El tribunal tardó más de 7 años en dictar su primera sentencia en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz. Y vamos por la perspectiva hasta Bogotá con Alexandra Correa. Alexandra, muchos saludos. Y decíamos, son las primeras sentencias de la Justicia Especial para la Paz contra exjefes de la FARC y son también sentencias, decíamos, alternativas a la cárcel, que son además fuertemente resistidas, criticadas por la oposición allá en Colombia. ¿Cuán grande es ahora mismo la controversia? Bueno, Jenny, enorme es la controversia porque el país con miles de víctimas, injusticia ordinaria y bajo impunidad no está del todo preparado para una justicia restaurativa, reparadora y no punitiva, pese a que la comunidad internacional ha catalogado a la Justicia Especial para la Paz como un modelo innovador mundial hacia este tipo de justicia, precisamente porque en el marco de 60 años de conflicto armado, los comparecientes ante la JEP nunca, Jenny,
habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria punitiva y la impunidad por estos crímenes como el secuestro alcanzaba en Colombia el 92%. Quienes apoyan este mecanismo resaltan que en tan solo 7 años se han proferido imputaciones a 263 personas. Esto significa 38 imputaciones en promedio por año, lo que no se había logrado en el marco de la justicia convencional. Sin embargo, hay víctimas, sobrevivientes y efectivamente opositores políticos al acuerdo de paz con las FARC que alegan que la justicia solo será reconocida por ellos si viene con cárcel ordinaria. Jenny. Realmente un desafío para los familiares de todas esas víctimas, Alexandra, y es además una segunda decisión que la que estamos esperando, la que está prevista para mañana jueves, donde el Tribunal Especial va a tener que abordar los asesinatos del otro lado, asesinatos de civiles en manos de militares conocidos como los falsos positivos, que se espera concretamente para mañana. Bueno, uno de los temas más dolorosos efectivamente para las familias de las 6.402 víctimas reconocidas por los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, es decir, los casos de miles de jóvenes que fueron asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez con el objetivo de mostrar resultados contra las FARC a cambio de beneficios e incentivos dentro del Ejército de Colombia. Se esperan sanciones propias, Jenny, para 12 comparecientes de la fuerza pública, entre las que están restricciones a la libertad en lugares especiales específicos que van a ser monitoreados incluso por Naciones Unidas y hasta 8 años de participación obligatoria en proyectos de reparación que sirvan para reparar a las víctimas por haber reconocido su responsabilidad y haber pedido perdón a los familiares de las víctimas e incluso por haber ayudado a señalar en decenas de casos fosas comunes donde se encontraron restos y cadáveres de varios desaparecidos forzadamente. Alexandra Correa, muchas gracias en Bogotá. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela se preparan para lo que ellos califican un conflicto armado con los Estados Unidos en el mar. El ministro de Defensa de Venezuela, el oficialista Vladimir Padrino López, anunció este miércoles que el ejército venezolano tendrá que duplicar esfuerzos comenzando con un ejercicio militar en la isla caribeña de La Orchila. Se trata de 3 días con maniobras aéreas, marítimas y terrestres donde se movilizarán más de 2.500 efectivos. La campaña llamada Caribe Soberano 200, ordenada por Nicolás Maduro, responde al despliegue militar de los Estados Unidos para combatir las rutas del narcotráfico en el mar del Caribe. Bueno, Maduro asegura que Washington, en cambio, intenta acabar con su gobierno. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta tras pasar una noche ingresado por sufrir violentos episodios de hipo, de vómitos y de hipertensión, solo unos días después de ser condenado por conspirar para dar un golpe de Estado. Jair Bolsonaro ha sido diagnosticado, según el parte médico, de un cáncer de piel. 2 de las lesiones cutáneas extirpadas dieron positivo a un tipo de tumor llamado carcinoma de células escamosas en estadio temprano. Por el momento, dado que no se han reportado metástasis ni complicaciones, parece un escenario de riesgo menor, pero la vigilancia dermatológica continúa, es clave. El líder de ultraderecha fue trasladado de urgencia al hospital el 16 de septiembre mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. Y las autoridades alemanas liberaron el principal sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann en Portugal. El hombre de 48 años había sido encarcelado en el norte de Alemania, recordemos, por un delito de violación no relacionado con este caso. La Fiscalía alemana dijo que las pruebas que vinculan al hombre con el caso McCann no son lo suficientemente sólidas como para presentar cargos. Christian B. salió de la prisión de Seende, junto a Hannover. Cumplió una pena de 7 años por una violación no relacionada con el caso McCann. Fue escoltado por la policía durante un tiempo y ahora es un hombre libre. Puede hacer lo que quiera, que creo que es lo que hará. La policía subraya que su liberación no afecta a la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann. Sigue siendo sospechoso en Alemania, Portugal y Reino Unido, pero hasta ahora las autoridades no han podido encontrar pruebas suficientes para vincularlo con el caso. En mayo de 2007, Maddie McCann, de 3 años de edad, desapareció en Praia da Luz, un complejo turístico del sur de Portugal. Desapareció del departamento vacacional de su familia mientras sus padres cenaban cerca.
el caso se convirtió rápidamente en una historia global con una intensa cobertura mediática. En 2020, Christian B. fue señalado como principal sospechoso del caso. Vivió en Portugal durante años, también cerca del lugar donde desapareció Madeleine. Los fiscales alemanes lo consideran sospechoso del asesinato de la niña. No se han presentado cargos contra B. en el caso de Maddie. Él niega su implicación. Con el paso de los años, la policía ha realizado registros en todo Portugal. Pero 18 años después, y con el principal sospechoso en libertad, la desaparición de Madeleine McCann sigue sin resolverse. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, afirma que su marido fue envenenado. Navalny, muerto súbitamente en prisión en febrero del año 2024, cumplía una condena de 19 años. Según Navalnaya, muestras biológicas de Navalny lograron ser llevadas al extranjero, donde 2 laboratorios independientes habrían llegado a la misma conclusión, el de envenenamiento. El activista ya había sido envenenado en el año 2020, supuestamente por el régimen ruso. Nepal declaró un día de luto nacional en memoria de las 73 personas que murieron durante las violentas protestas anticorrupción que derrocaron al gobierno. La nueva primera ministra interina, Sushila Karki, prometió rendir a las víctimas funerales de Estado. La ola de protestas se estalló a principios de septiembre debido a la decisión del gobierno depuesto de bloquear las redes sociales. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que las muertes mundiales por cólera se duplicaron en el último año, superando 6.000 casos. Casi de las muertes, el 40% de ellas se registraron en Sudán, país devastado por la guerra y donde la enfermedad se está propagando a un ritmo sin precedentes. Y atención a la próxima historia con la que concluimos el programa, porque paleontólogos peruanos han descubierto un fósil excepcional. Se trata de un esqueleto completo petrificado de un Loma cetus, considerado además antepasado de las actuales marsopas marinas. Vamos a ver de qué se trata. El hallazgo corresponde a un ejemplar que habitó los mares hace más de 10 millones de años, proveniente de la formación Pisco remota, un periodo fundamental para la evolución de la fauna marina suramericana. El chancho marino, como se le llama popularmente a estos cetáceos, representa entonces un vínculo entre especies extintas y las presentes en las aguas peruanas. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.